Somos TUPCH. Desde la reflexión construimos identidad y comunidad. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidas al tercer programa Somos TUPCH. Mi nombre es Rebeca Pérez y me encuentro acompañada de Juan José Martínez. Comenzamos con una maravillosa noticia. El día de hoy se integran dos nuevos compañeros en la locución. Ellos son Lorena Vázquez y Alex Quiroga. Gracias, Rebe, por tan cálida bienvenida. Me siento muy entusiasmada de poder participar en este fabuloso proyecto, donde, al igual que nuestros oyentes, nosotros aprendemos cosas nuevas y podemos tomar mejores decisiones ante esta pandemia. De igual forma, quiero agradecerle a Rebe por su recibimiento. Y como bien dices, Lore, nosotros también aprenderemos muchísimo. Bueno, antes de comenzar con el programa, me gustaría mencionarles que no se olviden seguir la página de nuestra universidad. Pueden seguirla en Facebook como Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, o bien pueden seguirla en Instagram como @eltupch. Asimismo, nos pueden escuchar a través de Spotify y Mixcloud como Creando Identidad y Sentido de Comunidad, o bien en YouTube nos encontrarás como Somos TUPCH. ¿Te interesa formar parte de algún proyecto institucional? No dejes pasar el tiempo y únete al proyecto que más sea de tu agrado. El TUPCH cuenta con los siguientes: radio virtual, teleasistencia, redes solidarias, elaboración de gel antibacterial, educación tecnológica, economía resiliente y salud emocional. Para más información, favor de mandar un correo con su nombre, grupo y matrícula al correo somos@tupch.mx. Nos pondremos en contacto contigo a la brevedad posible. También pueden enviar sus sugerencias y comentarios sobre este tercer programa al mismo correo somos@tupch.mx. Comenzamos. Estamos viviendo la etapa de regreso a la nueva normalidad, en la que poco a poco se va restableciendo nuestra rutina laboral y social. Una de las principales preocupaciones que como sociedad tenemos en este momento es saber si después de estos meses de convivencia con la pandemia, las personas hemos podido estar expuestas al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. En efecto, Juanjo, y para eso se han desarrollado diversas pruebas en el mercado, pero hoy platicaremos de la famosa prueba PCR y por qué esta prueba hasta estos momentos es la más efectiva para la detección del COVID-19 y la más recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para realizar el diagnóstico de coronavirus. Llamada las pruebas PCR, por sus siglas en inglés, reacción en cadena de la polimerasa, se emplea desde los años 80 y fue diseñada por el estadounidense Kary Mullis en 1993. Cabe mencionar que el término polimerasa refiere a las enzimas que intervienen durante el proceso de replicación de ADN. Aparte de que detectan el virus del COVID-19, se utilizan cada día en miles de laboratorios de todo el mundo para determinar paternidades, identificar cadáveres y detectar otras enfermedades. Un dato interesante es que estas pruebas suelen ser muy exactas cuando se realizan en laboratorios certificados a través de personal altamente capacitado. Aunque el plazo para obtener los resultados suele ser de 24 a 48 horas, es decir, más tardadas que las pruebas de anticuerpos. Para la gente en general tiene un costo que depende del lugar, mientras que en los hospitales públicos, los 32 laboratorios estatales de salud y de la vigilancia epidemiológica del IMSS, aprobados por el gobierno federal, son gratis. En las clínicas privadas oscilan entre los 3,000, la sencilla, y los 4,500 pesos en sus estudios más completos, que a veces incluyen pruebas serológicas o de anticuerpos. La prueba comienza con la recolección de fluido nasal o de la garganta con un hisopo. El hisopo se coloca en una solución líquida ácida a temperaturas muy altas, lo cual provoca que la cubierta del virus del SARS-CoV-2 se rompa, exponiendo su ARN viral. Luego, se amplifica el ARN cientos de millones de veces para hacer que el virus sea detectable. Pero, ¿las pruebas de anticuerpos son iguales de eficaces que la PCR? No.
Estas pruebas detectan la presencia de anticuerpos en la sangre. Sin embargo, las pruebas PCR te informan la respuesta inmunológica generada, es decir, detectan la forma en cómo el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y perjudiciales, pero no detectan la presencia del virus. ¿Y a quiénes están dirigidas? Bueno, se dirigen a aquellas personas que están en primera línea con el virus, esto es, trabajadores sanitarios, de residencia de mayores y en personas que presentan sintomatología o aquellas que han estado en contacto directo con otros positivos. El objetivo sería identificar a las posibles personas asintomáticas que puedan contagiar a otras. Algunas de las ventajas son: 1. Los resultados son más rápidos que las pruebas serológicas. 2. La fiabilidad es mayor que la mayoría de los test rápidos. 3. Es menos invasivo que los análisis sanguíneos. 4. Detectan el virus en sus primeras fases respiratorias, incluso en asintomáticos. Estamos informados que el 18 de agosto, una delegación de epidemiólogos de Alemania llegó a México para compartir experiencias sobre la pandemia del coronavirus y donó al país 100,000 pruebas PCR utilizadas para detectar enfermos de COVID-19. Para finalizar esta sección, consultemos los datos epidemiológicos hasta el día 8 de noviembre del 2020. A nivel nacional, confirmados 967,825, defunciones 95,027, recuperados 715,977, activos 28,342. A nivel estatal tenemos 101,290 confirmados, defunciones 10,937, recuperados 86,906. Y para el municipio de Valle de Chalco Solidaridad tenemos 1,120 confirmados, defunciones 215, activos 23. La pandemia ha cambiado la vida de todas y todos, en lo individual y en lo colectivo. Como comunidad no hemos podido, por ejemplo, realizar algunas celebraciones, visitar mercados o acudir a lugares públicos cercanos. Ahora vamos a escuchar cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 a los habitantes de la colonia San Isidro. Para esta sección, nuestro compañero Alex Quiroga expondrá información sobre la colonia San Isidro. Específicamente nos hablará cómo ha afectado la pandemia a la colonia en los ámbitos culturales, sociales, entre otras cuestiones. Territorialidad. Cápsula de territorialidad en la colonia San Isidro. Con el objetivo de conocer la cultura, costumbres, tradiciones, territorio de la colonia, casos de defunciones, se informará a la comunidad estudiantil sobre cómo ha afectado el COVID-19 a distintas colonias. Pero hoy nos centraremos en la colonia San Isidro. La colonia San Isidro es una localidad del municipio de Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México y abarca un área cercana de 63 hectáreas. La principal actividad en la colonia se desarrolla en el comercio minorista. Ahí operan cerca de 1,000 establecimientos con un personal ocupado estimado en 1,000 personas. En la colonia San Isidro se registran unos 490 establecimientos comerciales en operación, entre las principales empresas públicas como privadas. Con presencia en la colonia se encuentran gobierno del Estado de México, que junto a otras dos organizaciones emplean unas 182 personas, equivalente al 68% del total de empleos en la colonia. Se acostumbra a realizar dos fiestas dentro de la colonia. La primera fiesta se celebra el 15 de mayo para conmemorar a San Isidro Labrador y la segunda fiesta se lleva a cabo el 2 de noviembre con motivo de conmemoración a los fieles difuntos. Ambas fiestas son realizadas con una feria de juegos mecánicos situadas en lugares muy populares de la colonia, como mercados e iglesia. Por motivos de pandemia, la primera fiesta de conmemoración a San Isidro Labrador no fue realizada, inclusive se cerró la iglesia, pero por otra parte, la segunda fiesta del 2 de noviembre fue realizada, inclusive padres de familia llevaron a sus hijos a pedir calaverita, mostrando desinterés en la situación actual. Vaya que la pandemia afectó a esta población, pero sabemos que no es la única, así que más adelante hablaremos de otra colonia que también fue afectada. Pero antes, vamos a escuchar el testimonio de resiliencia de un habitante de Valle de Chalco,
quien nos hablará de sus estrategias para enfrentar la pandemia. Buenos días. Nos encontramos con una ciudadana de Valle de Chalco. Su nombre es Jacqueline Silva Báez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para nuestro programa Somos Tupch. Durante esta pandemia, ¿has tenido la necesidad de salir a trabajar? Buenos días, es un placer estar con ustedes y sí, definitivamente durante esta pandemia he tenido la necesidad de salir a trabajar. ¿Qué medidas has tomado para salir de forma segura en cuestión de salud y de seguridad física? Las medidas de seguridad que utilizo con respecto a salud son el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y el lavado frecuente de manos. Con respecto a las medidas de seguridad física, trato de estar más alerta de lo que acontece a mi alrededor y mantener una buena comunicación con las personas que se encuentran cerca de mi trabajo. Esto por si en algún momento necesito de su ayuda. En el tiempo en que has tenido la necesidad de salir, ¿has sufrido algún acto de inseguridad? Desafortunadamente sí he sufrido un acto de inseguridad y en este caso fue el robo al local donde trabajo. ¿Podrías narrarnos brevemente los hechos? Sí, claro, mira, fue un hombre que en primera instancia me ofreció comida, después regresó para preguntar el precio de ciertos artículos, en este caso eran unas chamarras. Cuando le di el precio de las chamarras y después de unos minutos de supuestamente hacerme la plática, entonces empezó a ponerse muy violento y me quiso jalar las chamarras y traía un cuchillo. Me amenazó y me dijo que no gritara y que se iba a llevar las chamarras sin que yo dijera nada y que si gritaba alguien me estaba vigilando, entonces que podría venir por mí. Y pues tuve que acceder a que se llevara las chamarras sin decir nada. ¿Acudiste a denunciar el hecho? Sinceramente no acudí a denunciar el hecho y esto justamente porque he tenido algunas otras malas experiencias donde pues en realidad las autoridades no hacen nada. ¿Te dio miedo volver a salir? Sí, y justamente 2 días después del robo no fui a trabajar porque no me sentía segura. ¿Podrías mencionarnos qué hiciste para sobrellevar este suceso? En realidad creo que en estos casos no se puede hacer mucho. Lo único que yo trato de hacer es de ya no pensar en lo que pasó y de estar más atenta al tipo de clientes que llegan al negocio. Por otro lado, también mi familia y amigos tratan de estar más al pendiente de mí. Muchas gracias por la entrevista y lamentamos que te haya ocurrido un suceso tan desagradable como fue el asalto a tu negocio. Afortunadamente no pasó a mayores. Al contrario, gracias a ustedes y un placer poder estar aquí. Casos como este se viven día a día y no solo en Valle de Chalco Solidaridad. Desgraciadamente, como comenta la señorita, a veces las autoridades no le dan el seguimiento correspondiente. Es cierto, Lorena. Lo más importante es, como lo menciona, estar atentos a nuestro alrededor, tener a nuestros amigos cerca y en este caso, como lo dice ella, hablarle bien a nuestros vecinos porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar la ayuda de alguna persona en algún momento de dificultad. Los dejamos en manos de nuestros compañeros Rebeca y Alex. Ya estamos de vuelta y esperamos que les esté gustando este tercer podcast. ¿Qué les parece que ahora hablemos un poco de la importancia de la salud física en estos tiempos de pandemia? Vamos a escuchar la siguiente cápsula. Estar bien conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Leiva Rodríguez, soy docente en el Tecnológico Universitario de Chalco y les quiero compartir la importancia de hacer actividad física en casa en tiempos de pandemia. Bien, antes que nada quisiera compartirles un poco que pues la cuarentena ha cortado de golpe toda actividad física que se realizaba día con día, limitando nuestras actividades, ¿no? Como los paseos con los niños, ir de compras, ir a comprar lo indispensable. A esto hay que añadir también el cierre de gimnasios, centros deportivos, lo que ha paralizado a la sociedad, quienes se entrenaban de manera activa en diferentes áreas, haciendo desde zumba, spinning, boxeo, pilates, una serie de actividades que estábamos acostumbrados a realizar, ¿no?
como salir a caminar al perro, tomar un café, todo ha cambiado. Sin embargo, no debemos dejar de hacer ejercicio y estar activos en casa. Claro que lo podemos hacer. Es importante que tengamos una serie de actividades en casa que nos pueda ayudar a mantenernos activos. Quiero también compartirles que el ejercicio físico y la actividad física no son lo mismo, aunque a menudo el uso de uno u otro término se confunde. Si bien la actividad física se refiere a todo el movimiento que realizamos durante el día, por ejercicio físico entendemos un entrenamiento que está planificado y que complementa la actividad diaria. Recuerden que mantenernos activos y realizar al menos 30 minutos de actividad al día nos va a ayudar a mantener nuestra concentración en todas las actividades que realicemos día a día. Más si estamos sentados frente a la computadora, porque ahora bien trabajamos, la mayoría ya trabajamos desde casa, sentados frente a la computadora. Es importante también recordarles que tomar agua es muy importante para hidratarnos. La deshidratación podría causarnos desde mareos, dolores de cabeza, entonces es muy importante estar hidratándonos aunque estemos sentados. Y la recomendación aquí, bueno, es realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día para mantenernos activos, chicos. Ok, y recuerda, te voy a dar algunos consejos, algunos tips para que puedas aprovechar el tiempo en casa y puedas activarte. Como tip número 1, aprovecha cualquier tarea doméstica para moverte. Por ejemplo, si estás poniendo la vajilla, ¿no?, en el lavaplatos, si estás acomodando los trastos, puedes elevar los talones y quedarte de puntitas de pie o hacer sentadillas mientras pones la ropa en la lavadora. Eso puede ser también una actividad muy buena para activarte. Como tip número 2 o consejo número 2, haz ejercicio con los muebles de tu casa. Puedes hacer incluso tríceps con una silla, ¿no?, o con el respaldo de tu sillón. Ese es el segundo consejo que te puedo dar. Como consejo o tip número 3, usa objetos caseros como pesas. Esto lo puedes sostener mientras haces sentadillas, por ejemplo, un par de botellas de agua sostenidas en ambos lados y hacer sentadillas. Un cuarto consejo, sube y baja las escaleras. Y como último consejo, practica la respiración diafragmática. Esto es muy importante, ¿sale? En ese momento sentimos que no tenemos mucho control de lo que está pasando, entonces eso es el estrés real. Practica la respiración para poder estar más tranquilo. Y bueno, estos son los consejos que te puedo dar para que puedas realizarlos en casa y que el confinamiento sea lo menos estresante para ti y tu familia. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado estos excelentes tips, que por cierto, yo sí pondré en práctica, pasamos con el siguiente tema, en el cual hablaremos del impacto del COVID-19 en la educación, retos y perspectivas. El lunes 20 de abril de 2020 fue la fecha en que la SEP implementó un programa conocido como Aprender en Casa, que tuvo el propósito de compensar la pérdida de una tercera parte del ciclo escolar, causado por el confinamiento de los estudiantes para evitar el contagio del COVID-19. Esto en todos los niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Cuando los primeros casos de COVID-19 comenzaron a surgir en México, por medidas de sanidad, se cancelaron las clases presenciales. Esto para evitar que los estudiantes de todos los niveles educativos se expusieran y así disminuir la propagación de esta enfermedad. La educación cambió drásticamente de ser presencial a distancia, donde los maestros se comunicaron con los padres de familia directamente, creando grupos de WhatsApp o creando grupos en otras plataformas, donde se daban las indicaciones. La Secretaría de Educación Pública tuvo que hacer uso de todos los recursos digitales disponibles, entre ellos los propios, los elaborados en otros países y los de Google. La estrategia suponía el regreso a clases el 1 de junio de 2020 y el reforzamiento escolar durante mes y medio. Desgraciadamente esto no ocurrió, pues la curva de contagios no solo no se aplanó, sino que se aceleró. Ante esta realidad, la SEP anunció que el ciclo escolar se daba por concluido y que todos los alumnos serían promovidos al siguiente grado escolar sin mediar evaluación alguna. Durante el informe diario sobre los avances de los programas del bienestar, el día 7 de octubre, encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que el programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa 2 se mantendrá vigente el tiempo que sea necesario y hasta que todo el país se encuentre en semáforo epidemiológico verde, considerando las decisiones del Consejo de Salubridad General y de las disposiciones de los gobiernos estatales. Las dificultades de la enseñanza a distancia son abrumadoras, aún en los casos en que se cuenta con equipo de cómputo y conectividad
que sabemos son insumos con los que no todas las familias cuentan. En lo que respecta a los aspectos sociables de la educación, es crucial tomar en cuenta el contexto local. Por ello, es indispensable identificar las problemáticas que viven los docentes y estudiantes para estar en condiciones de que las autoridades tomen decisiones razonables e informadas por la realidad que se está viviendo. En lo que respecta a la educación en Valle de Chalco, les comento que según datos del INEGI, hasta el 2015 había un total de 99.446 viviendas habitadas, de las cuales un 29.1% tiene acceso a internet, es decir, 24.762.054 viviendas habitadas cuentan con conectividad. Por otra parte, en Valle de Chalco aún persisten modelos muy arraigados y métodos pedagógicos que fueron diseñados para clases presenciales, por lo que dicha comunidad se enfrenta al reto de cambiar el paradigma de la educación y darle una evolución, para así poder hacer frente a las necesidades que conlleva una educación a distancia. La educación a distancia es posible siempre y cuando cada uno de sus actores esté dispuesto a poner de su parte, tanto los padres de familia como los maestros y estudiantes, aunque los obstáculos a vencer son variados. Por ejemplo, es importante estar actualizado en el uso de las herramientas digitales, tanto como padres de familia, estudiantes y maestros. En YouTube puedes encontrar tutoriales sobre el manejo de las tecnologías de la información. Una de las soluciones a este analfabetismo digital es la impartición de cursos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas, tanto a maestros como a los alumnos. Además, un curso de seguridad de protección de datos para los padres, esto con el fin de vigilar los datos que sus hijos suben a las redes sociales. Existen cursos de manejo de las plataformas en YouTube impartida por expertos en la materia, así como canales dedicados a las herramientas digitales para el uso pedagógico. Un ejemplo de ellas es el canal de IB UNAM. Finalmente, si juntamos los factores que favorecen el aprendizaje en casa y los ponemos en una ecuación, veremos que los estudiantes que podrán aprender durante su confinamiento son aquellos que reúnen las tres siguientes condiciones. 1. Disponer de una computadora con internet para su uso personal en una buena parte del día. 2. Tener un docente que sepa utilizar la tecnología digital y disponga de los recursos pedagógicos correspondientes. Y 3. Tener familiares con el nivel educativo y tiempo necesarios para ayudarles en su aprendizaje digital. Hasta aquí este tema. En esta pandemia no queremos que te sientas solo abrumado. Por eso te invitamos a escuchar esta interesante entrevista a la coordinadora del proyecto de promoción de la salud, Emoción Arte, con la profesora Yatseli Hernández. Vamos a escucharla. Primera pregunta, ¿cómo se llama el proyecto en el que participa? Hola Alex, el nombre del proyecto es Promoción de la Salud Emocional en la Comunidad Estudiantil del TUCH a través de actividades artísticas y lúdicas, pero para una cuestión de comprensión más fácil le estamos denominando Proyecto Emoción Arte. Es un juego de palabras que implica justamente poner el acento en las emociones, en la salud emocional a través del arte. Muy interesante lo que nos comenta, profesora, pero ¿cómo surge la idea del proyecto? Bueno, cabe aclarar que este proyecto se da en coordinación con el profesor José Luis y desde luego su servidora. Ambos pertenecemos a la dirección del medio universitario. En el verano pasado, cuando tomamos los diplomados que nos están preparando como mejores docentes, específicamente en el de dirección de proyectos, teníamos una actividad final que consistía justamente en elaborar un proyecto que abordara alguna de las problemáticas derivadas de la pandemia y pusimos el acento en la salud emocional como una de ellas. Es de esta forma que surge la idea en conjunto con el profesor José Luis. Tercera pregunta, ¿en qué consiste el proyecto y cuáles son los objetivos que este persigue? Bueno, quisiera comentar en primer lugar los objetivos, que básicamente es ofrecer a las y los estudiantes del TUCH un espacio de recreación en donde ellos puedan canalizar algunos sentimientos incómodos resultados de la emergencia sanitaria que estamos viviendo desde marzo pasado en el país. Ese sería como el primer objetivo. Y a través de esas actividades, un objetivo secundario sería detectar los casos de algunos estudiantes que estén pasando justamente por estos momentos difíciles y a los cuales les pueda servir el apoyo de asesoría psicológica. Esos básicamente son los objetivos. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente tenemos 4 actividades principales y digamos que de la primera que a continuación mencionaré se derivan las otras. La primera es una convocatoria
para inscribir alguna obra en 6 categorías distintas y que salió el 12 de octubre pasado. Es decir, esta convocatoria está vigente, está en marcha. La segunda actividad son sesiones virtuales mensuales lúdico-artísticas en donde usualmente tenemos invitados especiales. Ya se llevaron a cabo las 2 primeras, una en el mes de octubre y otra en este mes que es noviembre. La tercera actividad sería generar un compendio al término del proyecto que recoja todas las obras inscritas en la convocatoria. Ganen o no ganen, ahí van a estar todas las obras. Y bueno, en un momento más es generar sinergias, hacer redes para unir los esfuerzos que actualmente el TUBCH realiza. Esto involucra a otros proyectos y desde luego áreas propias del TUBCH. Me encantan ahorita las acciones que está tomando la comunidad universitaria y toda la idea de proyectos que ha estado saliendo de la misma. Pero pues como todo proyecto cuando llega a salir, llega a enfrentarse con algunas dificultades y pues supongo que no es como que la excepción en el proyecto. Me atrevería a preguntarle lo siguiente: ¿cuáles son las dificultades y retos con las que se han enfrentado en la implementación del proyecto? Bueno, yo me referiría principalmente y sobre todo a raíz de lo que justamente conversamos dentro del equipo de Emocionarte, tiene que ver con la cuestión operativa de los tiempos, dado que ponemos el acento en las sinergias con otros proyectos y áreas, como anteriormente mencioné. A veces el poder compaginar, el poder sincronizarnos con otros actores, otras áreas, dificulta la plena o como desearíamos que se fueran desarrollando, ¿no? Pero es de esperar justamente por la situación de la pandemia que esta sincronización a veces no se da, pero creo que todos nos estamos esforzando por sortear esta dificultad. Y cuando me refiero a todos, hablo de tanto los alumnos, el personal administrativo, los docentes, los directivos, etcétera. Creo que esa sería la principal dificultad y tal vez otra que hasta ahora tal cual no la hemos visto tan marcada, pero a veces justamente los y las estudiantes no se interesan por las actividades y hay poca convocatoria, no asisten, no se animan a participar. Entonces sí tenemos que buscar distintas estrategias para poder hacer que se acerquen y que escuchen, vean, aunque sea una vez. Mencionaría principalmente esas dos. Veo entonces que también de todas estas ideas de propuestas de proyectos que han salido y bastantes ideas que tiene el tecnológico, pues observamos que los estudiantes ya así como que este miedo, ¿no? De poder participar. Supongo que se han de quedar con este prejuicio del qué dirán, qué pasará, qué dirán mis amigos, o ay Dios, es que me van a ver. Entonces sí es como que este miedo que pueden llegar a tener los estudiantes. Pero ¿de qué manera pueden participar los y las estudiantes del TUBCH en el proyecto que están ahorita implementando en Emoción Arte? Cabe destacar si uno de los chicos que nos escuchan que estén interesados en poder participar en el proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, ok. Quisiera comentar adicional al factor que tú ya has comentado, que también entendemos que se sienten saturados, ¿no? Para la situación de las clases totalmente virtuales no han sido fáciles para nadie, me atrevería a decir en cualquier parte del país. Entonces, sí entiendo que también uno de los factores es la cuestión del tiempo, que no sienten que no les sobra tiempo, pero si no hacemos un espacio para tener situaciones recreativas, de desestrés, va a resultar contraproducente, ¿no? Abocarnos totalmente a las materias, a entregar, a llenarnos de estrés con eso. Y bueno, ¿de qué forma podrían participar? Es muy, muy fácil. Básicamente podría mencionar 2 momentos en los que pueden participar. Uno es mandando un correo a emoción-arte@tubch.com
tubch.mx con su obra, ya sea un dibujo, texto, pintura, foto, canción, cualquier hobby que tengan, cualquier arte que practiquen, lo mandan a través de una foto de buena calidad, obviamente con su nombre completo, indicando que quieren ingresar a la convocatoria. Esa es una de las formas y digamos que sería la básica. Esta convocatoria ya arrancó y bueno, pueden enviarlo desde ya. Y otra forma sería participar justamente en las sesiones mensuales que estamos teniendo y repito, ya se llevaron las primeras 2 a cabo y bueno, todavía tenemos 8 más que nos esperan a lo largo de lo que queda del proyecto, ¿no? Serían esas 2 maneras. Vale, como última pregunta para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje entregaría a las y los estudiantes del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco esta pandemia que ahorita pues estamos enfrentando a nivel mundial? Creo que es importante que este mensaje vaya en dos direcciones o 2 sentidos. Uno tiene que ver desde luego con su rol como estudiantes del TUBCH y otro es a nivel personal. Para el primero yo les diría algo que una profesora también de la DMU, que le mando un saludo, Aide Ramírez, y siempre les dice, vivan las actividades, vivan la universidad. Y es algo en lo que coincido totalmente. Todos ustedes, chicos, chicas que nos están escuchando, inscríbanse, escuchen, vean y ya si no les encanta, bueno, pues no continúan, pero al menos van a saber que existió y que tenían esa posibilidad. Dense una oportunidad de explorar todo lo que hay más allá de las aulas virtuales. Eso tiene que ver con el rol como estudiante, ¿no? Como dentro de la comunidad del TUBCH. Pero otro mensaje que yo les mandaría más a nivel personal es que en la medida de las circunstancias procuren cuidar su salud emocional, que se abracen y se comprendan. Y si esto no es suficiente, que busquen apoyo. ¿Y cómo saber que no basta con esa autocomprensión, que no basta con simplemente abrazarse a veces? Pues que si el corazón sigue doliendo a pesar de este apapacho que se den, entonces es momento de levantar la mano y decir no me siento bien. Así que ese básicamente sería el mensaje y por supuesto que se sigan cuidando y que el TUBCH está para ustedes. Pues muchísimas gracias, profesora Yaxeli. Pues supongo la información que nos proporciona hacia la comunidad universitaria, estudiantes y docentes es muy, muy importante y pues chicos, chicas, ya lo oyeron. Dense igual una gran oportunidad, que igual recuerden, no están solas, hay muchas personas con las que pueden ustedes interactuar, tienen a sus profesores. En el medio universitario también contamos con psicólogos especializados, psicólogas que pueden igual atender su causa. Pues muchísimas gracias, es todo por la entrevista de hoy y esperamos verlos en el siguiente programa. Hasta luego, chao, gracias. Para finalizar este podcast, hablemos sobre la segunda colonia más poblada por estudiantes del TUBCH, la colonia Jardín. Conozcamos un poco más de su historia y aspectos territoriales. Territorialidad. Hola, muchas gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Efraín Martínez Hernández, delegado municipal de la Colonia Jardín. Mi colonia cuenta con un centro comercial, así como su parroquia que se llama Sagrado Corazón de Jesús. También tenemos un parque para esparcimiento de las familias, así como unas canchas de fútbol en la cual se lleva una liga. Tenemos lo que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y en la misma zona tenemos nuestro mercado, así como nuestra lechería. Un dato curioso que tenemos es que el expresidente Carlos Salinas de Gortari tiene una vivienda en Sur 13 entre Avenida del Mazo y Oriente 2. Dos fiestas que se llevan a cabo en nuestra colonia, una es la de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que es a finales de junio, y otra que es dedicada al Señor de Chalma. Estas fiestas se tuvieron que suspender derivado de la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió en el antes y en el ahora de la pandemia en la Colonia Jardín?
Comencemos con el antes. Las fiestas de presentación, bodas, 15 años, fiestas familiares, que se celebraban cada 8 días sin restricciones, mientras que todos los comercios abrían con normalidad. El mercado operaba un 100% de su capacidad. Los tianguis que están sobre Avenida Anáhuac y Avenida López Mateos siguieron con normalidad. Las personas que asistían a estos giros eran muchas. La parroquia celebraba las misas todos los días. El parque tenía acceso libre. Las canchas de fútbol no suspendieron sus actividades. En el semáforo rojo, las personas comenzaron a tomar conciencia en el mercado de la Jardín operó con un 20% de su capacidad, con negocios esenciales principalmente de comida y de venta de verduras. Solo había una entrada donde tomaban la temperatura, se colocaba gel antibacterial y el uso de cubrebocas se hizo obligatorio. La entrada a menores de edad quedó prohibida. La plaza comercial cerró totalmente. Los negocios no esenciales de la colonia cerraron. Solo se mantenían abiertos aquellos que vendían comida, en algunos casos solo para llevar, ya que no debía de haber aglomeración de personas. Los tianguis, por otra parte, a mi parecer no tenían un protocolo de sanidad y solo no se colocaron 2 veces y siguieron instalándose sin las medidas necesarias, exponiéndose a sí mismos y a la población a un posible contagio. Las fiestas que normalmente eran cada 8 días dentro de la colonia se cancelaron y asimismo la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús cerró sus puertas. Gracias a esto la afluencia de personas disminuyó, las calles se observaban vacías, además de no ver personas o niños jugando como en tiempos anteriores a la pandemia, y alrededor de las 8 p.m. solo se observaban las personas que llegaban de sus trabajos. En el ahora semáforo naranja, el mercado sigue con sus protocolos de sanidad, como la colocación de gel antibacterial a la entrada, así como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Ya cuentan con el acceso a todo público en general. Las canchas ya funcionan con normalidad, la iglesia ya está celebrando misas con un cierto número de personas, manteniendo la sana distancia y el uso de cubrebocas. En el parque ya hay acceso, pero aún así no hay muchas personas que asistan a él. Los negocios no esenciales ya están abiertos, pero las fiestas siguen sin poderse celebrar y la plaza comercial ya se encuentra abierta. Para finalizar, recordarles que aún estamos en semáforo naranja y debemos seguir los protocolos de sanidad como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, el lavado de manos continuo y así como la sana distancia. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Nuevamente los invitamos a que formen parte de los proyectos de teleasistencia, redes solidarias, radio virtual, elaboración de gel antibacterial, educación tecnológica, economía resiliente, salud emocional. No dejes pasar esta oportunidad y contáctate con nosotros a través del correo somos@tupch.mx. Créditos. Como investigadores y locutores, Juan José Martínez Hernández, Rebeca Pérez García, Lorena Vázquez Contreras y Alex Quiroga. Como colaborador, Luis Everardo Morales.